Características generales del movimiento a través de la figura de Rubén Darío y de Elmira Agustini. Puesto que este es el primer tema de la historia de la literatura que vamos a tratar, es totalmente necesario que haga hincapié en que este es el enunciado que nos vamos a encontrar en cualquier examen según el modelo ABAO, tanto en clase como en la propia prueba. Sin embargo, se nos pide siempre que nos centremos en uno de los dos autores, o bien en Rubén Darío o bien en Elmira Agustini. También es necesario tener en cuenta que hay que hacer al menos 3 citas al texto que acompaña el enunciado de la pregunta para de este modo poder obtener la máxima puntuación. Siempre nos fijamos en el enunciado, pues es necesario desarrollar aquellos puntos que son enunciados, valga la redundancia, que aparecen en el título. Así pues, en este tema 1 es necesario, en primer lugar, hacer una referencia a la cronología. El modernismo es un movimiento literario de raigambre hispánica que nace a finales del siglo XIX. Concretamente podemos situar sus inicios en torno al año 1898. Y lo sitúo de una manera tan concreta porque esta fecha, que se corresponde con la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es relevante tanto para enfocar este tema 1 como el tema 2, dedicado a los autores de la generación del 98. Y es que a partir de ese momento histórico, que supone una grave crisis política, económica y social, como es la pérdida de las colonias, hay diferentes puntos de vista para interpretarla. Por un lado, tenemos el que aquí abordamos en el tema 1, que es el que se corresponde con el modernismo. Este modernismo, como bien acabo de decir, es un movimiento, por lo tanto, que surge del entorno, vamos a decir, de la raigambre hispánica a finales del siglo XIX y se extiende aproximadamente hasta el año 1915. En sus inicios va a recibir la influencia de 2 corrientes poéticas francesas, como son el parnasianismo y el simbolismo, de las que ya hemos hablado en cursos anteriores. El parnasianismo se caracteriza por una defensa, por un culto del arte por el arte. Lo que se busca, por lo tanto, es la belleza que se consigue a través de recursos como los cromatismos, la búsqueda del color o incluso del exotismo y de la sonoridad que se consiguen a través de recursos que potencian el ritmo y la rima. Por otro lado, el simbolismo se va a caracterizar por el hecho de que busca la sugerencia, el sentido de lo oculto, de la perspectiva, vamos a decir, más íntima del poeta, de la contemplación de la naturaleza, sugerencias que en último término sirven para ir un paso más allá, para jugar con la evocación, con el sentido críptico, con lo oscuro. El modernismo nació en Hispanoamérica de la mano de un autor nicaragüense llamado Rubén Darío. En el caso de la poesía de Rubén Darío cabe destacar una doble influencia. Por un lado, es cierto que conoce la literatura francesa, pero también influyen en toda su trayectoria literaria los clásicos españoles, de tal manera que estas influencias se llegan a conjugar de una forma que él define como una armonía de caprichos, por lo diferente que hay en ellas, pero también por su capacidad para trascender, para ir más allá, para conseguir armonizarlas. En último término, hay que entender que esta corriente promovida, iniciada por Rubén Darío, lo que pretende es marcar un camino propio que le permita definir su identidad y, por lo tanto, distanciarse de la literatura realizada, desarrollada en lengua castellana, pero propiamente peninsular. Y es que Hispanoamérica tiene unas características que la identifican, que la diferencian. Pasamos ya a los temas fundamentales del modernismo. Conviene señalar antes de nada que aunque en los apuntes aparecen enumerados A, B, C como si fuera una lista de la compra, es necesario redactarlos a ser posible en un único párrafo utilizando conectores y resumiendo en la medida de lo posible la explicación de cada uno de ellos para poder hacer citas al texto, que al fin y al cabo es lo más relevante, no solamente estudiar la teoría, sino ver que se comprende a través de esas citas. Dicho esto, nos centramos ya en el primero de los temas, que es la desazón romántica. Y es que hay que tener en cuenta que los autores modernistas comparten con los románticos tanto el rechazo hacia la sociedad vulgar como una sensación permanente de desarraigo, de tristeza, de soledad. Además, aparecerán como tópicos habituales las pasiones, la defensa de lo irracional, el mundo de los sueños, el mundo de lo fantástico y junto a ellos otros temas como, o subtemas, mejor dicho, tópicos vinculados
vinculados a la temática romántica, como es el caso del hastío y también de la profunda tristeza. Son estos tópicos los que se asocian a unas imágenes constantes como lo crepuscular, el otoño o bien la noche, momentos que también resultan siempre proclives a la ensoñación. En siguiente lugar, conviene hacer referencia al pesimismo vital, que tanto nos recuerda al barroco, la búsqueda constante del sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué nos morimos? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es nuestro origen? También conviene hacer referencia al escapismo. Lógicamente hay que tener en cuenta el momento histórico del que se parte. Hemos hecho referencia al comienzo de esta explicación a la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias. Por lo tanto, es necesario evadirse hacia un pasado que haya resultado glorioso. Por ese motivo, van a ser habituales los motivos propios de la época medieval, del pasado medieval. Concretamente, habrá referencias al mundo del Cid, que seremos capaces de identificar por lo que hemos estudiado en cursos anteriores, pero también como evasión hay un gusto por todo aquello exótico oriental. Referencias por lo tanto a China, a Japón serán constantes porque permiten crear un mundo diferente, un mundo alejado de la cruda realidad y además un mundo que en muchos casos transmite también cierto halo de sensualidad. En siguiente lugar, hay que hacer referencia al cosmopolitismo. El cosmopolitismo es una temática que se relaciona también con la evasión. Hay una veneración por las grandes ciudades no solamente europeas. Veremos en Rubén Darío un gusto, por ejemplo, por Buenos Aires. En general, la evasión se identifica con París como síntoma, como símbolo de todo lo refinado, por un mundo que se asocia con la bohemia, los cabarets y una vida nocturna a la que aspiran todos estos autores. También es de especial mención, un tema de especial mención, la temática del amor y del erotismo. Aparece con una doble visión. Por un lado, parece que volvemos otra vez a esa concepción del amor idealizado que era tan característica del periodo del Renacimiento, pero llama la atención también cómo se introduce el mundo de lo erótico, concretamente de un erotismo desenfrenado que se vincula con tópicos como el de la femme fatale, con una mujer lasciva, con una mujer dominadora, insisto, conjugada en diferentes autores, con una idealización que lleva al poeta a la frustración por no poder alcanzar ese amor al que aspira. Y en último término, hay que hacer mención también al cultivo de los temas indígenas, a los mitos y a las leyendas precolombinas, que no solamente constituyen un elemento de evasión, sino que además es habitual que se introduzcan como un rasgo identitario que permite no solamente distanciarse de la cultura peninsular española, sino también de la civilización yanqui. La renovación que se lleva a cabo durante el modernismo no solamente afecta a la temática, sino también a la estética y a la métrica. En cuanto a la estética, cabe señalar que todas las innovaciones, los nuevos rasgos que se detectan van a estar condicionados por el culto a la belleza, que, como acabamos de explicar, es una deuda que se mantiene con la corriente francesa del parnasianismo. Así pues, es habitual encontrar recursos que aportan musicalidad al texto. Además de las palabras esdrújulas, cabe señalar en este sentido las repeticiones, las aliteraciones y los juegos fónicos de diversa índole. Por otro lado, también es necesario mencionar aquellos recursos que aluden a lo sensorial, donde además de los cromatismos habrá, por ejemplo, referencias a todos los sentidos. Por eso se habla de una poesía muy sensual, sensorial en general, ¿no? Referencias al tacto, al olfato y, sobre todo, se utiliza como principal figura o recurso retórico la sinestesia. Hay que recordar que al fin y al cabo Rubén Darío define sus versos como versos azules en alusión a lo musical, pero también a aquello que se percibe a través de la vista. Y finalmente hay también que tener presente la riqueza verbal, una riqueza verbal que lleva a la condensación de un amplio número de recursos retóricos en pocos versos, en ocasiones en un único verso. Precisamente aquí es donde se detectan desde metáforas deslumbrantes, adjetivos, conjugados con esas referencias cromáticas a las que acabamos de hacer
a las que acabamos de hacer mención, perdón, y junto a ellas también un lenguaje, una expresión que es muy elaborada, puesto que aparecerán neologismos, arcaísmos, palabras cultas. En todo caso, se trata de una poesía elitista que no está dirigida a la amplia mayoría, y es que hay que relacionarla siempre con esa imagen del poeta modernista en su torre de marfil como un símbolo de distanciamiento de la realidad. Además de esta renovación estética, conviene hacer referencia a la renovación métrica. Si algo se alaba en los poetas modernistas es la capacidad que tienen para conjugar las estrofas de raigambre clásica, tradicionales, y junto a ellas aparecerán innovaciones que tienen que ver con la medida de los versos. Se introducen versos de 15 y de 17 sílabas, también se recupera el alejandrino. De hecho, en el caso de Rubén Darío veremos el gusto que el autor manifiesta por el soneto alejandrino de 14 sílabas, y junto a él aparecen otras innovaciones, como por ejemplo el verso eneasílabo. También conviene tener presente que a partir de esta etapa modernista se harán cada vez más habituales los versículos, es decir, esos versos cada vez más largos que se aproximan a un texto en prosa. Bien, pues dejando ya atrás las características generales del movimiento, esto es, el origen, los temas, la renovación estética y la renovación métrica, nos centramos ya en los dos autores que aparecen enunciados en el título, es decir, en Rubén Darío y Delmira Agustini. Hay que recordar, haciendo especial hincapié una vez más, en el hecho de que solamente se nos va a preguntar por uno de ellos, y además el texto que acompaña la pregunta será o bien de Rubén Darío o bien pertenecerá a la trayectoria literaria de Delmira Agustini. En cuanto a Rubén Darío, conviene tener presente que este autor nicaragüense desde muy joven entró en contacto con la literatura española peninsular. Concretamente mostró una gran devoción por la literatura de la Edad Media, la literatura del Renacimiento y del Romanticismo. Su lectura compulsiva le permitió, por lo tanto, adquirir muy pronto la métrica característica de las formas cultas, que iría aplicando progresivamente a su obra. Pero también hay que destacar que su afán viajero se consolidó con su labor como embajador, que le permitió venir a Europa. No solamente aquí se dejó impregnar, por lo tanto, por la literatura española, sino que su viaje a París supuso un punto de inflexión en su trayectoria literaria, puesto que le permitió el contacto directo con las corrientes del parnasianismo y del simbolismo, también con la vida de la bohemia parisina que él tanto ansiaba, tanto anhelaba, y con sus representantes, que eran los poetas franceses. Las etapas en las cuales se puede estructurar la obra de Rubén Darío se corresponden con estas dos corrientes. Por un lado, la etapa parnasiana, que será la etapa inicial, y por otro lado, la etapa simbolista. En la etapa parnasiana se sitúan sus dos primeras obras, porque tienen en común la búsqueda de la plasticidad y también de la sonoridad. Decíamos que a este bloque de la etapa parnasiana pertenecen Azul, un poemario publicado en el año 1888, donde también se incluye prosa de carácter poético, y por otro lado prosas profanas, que combina el exotismo con la sensualidad. En estas obras, en esta trayectoria, el poeta busca ante todo una adjetivación colorista que da lugar a la utilización constante de recursos cromáticos, así como el ritmo y la sonoridad, que se consiguen mediante repeticiones, aliteraciones, juegos fónicos, a los que ya se aludió con anterioridad. Por otro lado, hay que referirse a su etapa simbolista, una etapa que se corresponde con la crisis vital del poeta y que a nivel estético, a nivel literario, destaca por una poesía mucho más intimista y reflexiva, en la que se abordan temas como las preocupaciones filosóficas, el sentido de la vida, el paso del tiempo, incluso temática social. A esta etapa simbolista pertenece una obra que lleva por título Cantos de vida y esperanza. Fijémonos en el título, en las implicaciones, en lo que nos sugiere, y se abordan como motivos constantes en esta obra la melancolía, el fracaso y otros subtemas relacionados con el tempus fugit, con el sentido de la vida y por lo tanto con el paso del tiempo en general. En cuanto a los temas que Rubén Darío aborda a lo largo de toda su trayectoria literaria, hay que destacar también una especial predilección por el cosmopolitismo, esa evasión a las ciudades refinadas, como es, por ejemplo, el caso de París, pero también de Hispanoamérica, como se mencionó al inicio de la presentación, muestra especial devoción por Buenos Aires. Asimismo, destaca el gusto por el exotismo, especialmente por Oriente, el erotismo,
paganismo y las mitologías griega, nórdica y precolombina, de tal manera que una vez más se constata que su poesía está dirigida a una élite cultural, a una minoría, no escribe para toda la sociedad. A nivel formal, también cabe destacar su renovación de la métrica. Hay que recordar que la lectura de los clásicos españoles le permitió conocer las formas cultas sobre las cuales va a llevar a cabo un proceso de innovación, siendo el más evidente la utilización del soneto con verso alejandrino en lugar de endecasílabo. Combina, por lo tanto, a lo largo de toda su trayectoria versos de arte mayor y de arte menor, muchos de ellos que ya estaban en desuso, junto con un léxico que se caracteriza por ser culto, por ser elitista, impregnado incluso de neologismos, de arcaísmos o de galicismos, que evidencian una vez más el gusto que el autor manifiesta por la ciudad de París. También en la última etapa de su trayectoria aparecerá un léxico de carácter religioso, pero en este caso interpretado con connotaciones eróticas, tal y como se venía dando ya desde Azul. En cuanto al estilo que identifica todos sus versos, destaca en Rubén Darío, tal y como vamos a apreciar a través de la lectura de sus textos, la acumulación de recursos. Así pues, se habla de una poesía marcadamente densa, de gran riqueza verbal, con recursos como los cromatismos, los epítetos, las metáforas, las sinestesias, los hipérbatos, los paralelismos, las aliteraciones, con las cuales se busca crear sobre todo la belleza, la musicalidad, rasgos tan característicos de la corriente parnasiana, de ese gusto del arte por el arte. En cuanto a la tendencia simbolista, conviene llamar la atención sobre el uso de símbolos que evocan sensualidad, que evocan lo etéreo, la ligereza, como es el caso de los cisnes, de las mariposas, de las hadas, los jardines que nos recuerdan a París, las princesas, el exotismo o los estanques, esa naturaleza que nos lleva directamente a la introspección, como es característico del simbolismo. De tal manera se puede concluir que Rubén Darío lleva a cabo una renovación no solamente de los temas y de los motivos literarios, sino también de la estética. Así pues, llega a crear una escuela poética que dejará sus huellas en otros autores españoles peninsulares posteriores, como es el caso de Antonio Machado, de Valle Inclán o de Juan Ramón Jiménez, especialmente en los inicios de sus respectivas trayectorias literarias. Del mismo modo que hemos hecho en clase, a la hora de explicar a Rubén Darío, no nos vamos a detener en quizás su composición más conocida, la sonatina. Simplemente la vamos a leer para ir tratando de familiarizarnos con las características del modernismo tan propias de este autor. Posteriormente procederemos a la lectura e interpretación de otras composiciones que sí que aparecen en los apuntes y que son también bastante conocidas. En cuanto a la sonatina, que es precisamente el texto en el que nos vamos a detener ahora, simplemente insisto una vez más, a realizar la lectura del mismo para familiarizarnos con el enfoque modernista. Es un texto que es muy habitual que caiga en el examen de Abao, por lo menos alguno de sus fragmentos, algunos versos, porque son muy reconocidos y porque nos permiten hacer citas fácilmente al movimiento modernista en general. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa! Tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur.
Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Pasamos ya a la siguiente composición, que lleva por título Lo fatal, un título que directamente nos conecta con el tema de la desazón romántica. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esta es una composición que, tal y como acabo de indicar ya en el título, se caracteriza por la presencia de la temática romántica, por esa desazón, la tristeza, la melancolía, por la búsqueda del sentido de la vida. Si nos fijamos en la estética, percibimos que es una composición en la que prácticamente no se presta atención, en composición con la que venimos de interpretar ahora, de la sonatina, prácticamente no se presta atención, decía, a la forma, sino más bien al contenido. Simplemente nos encontramos con la musicalidad del verso, de la rima fundamentalmente consonante, y por otro lado simplemente aparece la presencia de una palabra esdrújula, que es fúnebres, y se rompe el estilo de la modalidad enunciativa con una oración exclamativa. El resto es una composición que tiene un ritmo marcadamente pausado, que entronca con ese carácter reflexivo que se pretende transmitir en torno al tópico del existencialismo. ¿Qué sentido tiene? En cuanto a los recursos, se aprecia un mayor grado de abstracción, como las paradojas, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Vemos también evocado en los adjetivos y también en los tiempos verbales el tópico del tempus fugit, que por lo tanto denota también una influencia de la poesía clásica, concretamente del barroco. La diferencia entre Lo fatal y la siguiente composición de la que nos vamos a ocupar, que es la que lleva por título Blasón, es muy marcada a nivel formal en cuanto a la estética utilizada, y así lo percibimos. Blasón hace ya referencia, simplemente por su título, a la cultura medieval, por el motivo que representa un blasón. Fijémonos ahora en el grado de plasticidad y también en el carácter sonoro de la composición. El olímpico cisne de nieve, con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve que abre al sol como un casto abanico. Primera estrofa. Todo en cabalgamientos. No hay ni una sola pausa. Está presente el cromatismo a través de la nieve, a través de la referencia al rosa, a través de la referencia al sol. Hay un léxico propiamente relacionado con la religión, como es el caso de eucarístico. Eucarístico es asimismo una palabra esdrújula, marcadamente musical, como olímpico, como ágata. Y ágata es una piedra preciosa que da entrada, por lo tanto, a la temática de lo exótico. Percibimos que es una composición marcadamente plástica porque somos capaces de figurarnos esa imagen de un cisne que también es exótico, que también es elegante, que progresivamente levanta el ala hacia el sol en un movimiento sensual, delicado, como es propio de su naturaleza. Pasamos a la segunda estrofa. De la forma de un brazo de lira y del asa de una ánfora griega es su cándido cuello, que inspira como prora ideal que navega. Llama la atención aquí la referencia a la lira, que nos transporta directamente al Renacimiento, concretamente a las composiciones de Garcilaso de la Vega,
también de la ánfora griega, cultura exótica, en este caso una referencia a Grecia. Ánfora es además una palabra esdrújula, igual que cándido, palabra esdrújula marcadamente musical, pero con una referencia cromática que hace nuevamente alusión al color blanco del cisne, que se identifica con la pureza, pero también con la elegancia, que inspira como la prueba ideal que navega por un estanque, que navega por un lago. Ese cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. Empecemos por la referencia mitológica. Colinas de Leda hace referencia al mito de Leda y el cisne. Las dulces colinas es una sinestesia. Se vuelve a hacer hincapié en la elegancia del cisne, en su estirpe sagrada, en el beso, por lo tanto un componente sensual. Los campos de seda dan pie al exotismo, a Oriente, y destaca también el movimiento, el ascenso, que se vuelve a potenciar por medio de un encabalgamiento igual que sucedía en la primera estrofa de la composición. Blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Vinci fue su varón en Italia, Lohengrin es su príncipe rubio. No voy a detenerme en estas referencias cultistas que hacen referencia, por lo tanto, a un pasado no solamente medieval, sino ya aquí en este caso característico del Renacimiento, con todas las connotaciones de equilibrio, proporción, refinamiento que implica ese movimiento. Su blancura es hermana del lino, del botón de los blancos rosales y del albo toisón diamantino de los tiernos corderos pascuales. Su blancura, hay una referencia cromática, en este caso es hermana del lino, el exotismo a través de este tejido también exótico, refinado, del botón de los blancos, nuevamente una repetición del lexema blanc, por lo tanto hay un políptoton, rosales, la rosa como símbolo del amor, pero también de la elegancia, de la pureza, y del albo toisón, hace referencia por lo tanto a un pasado glorioso diamantino, es un neologismo, de los tiernos corderos pascuales. Los tiernos corderos pascuales es una referencia bíblica que exige, que demanda por lo tanto un lector culto. Termina la composición, rimador de ideal florilegio, es de armiño su lírico manto y es el mágico pájaro regio que al morir rima el alma en un canto. Nuevamente políptotos que buscan la musicalidad, como por ejemplo rimador y rima. También destacan las palabras esdrújulas como mágico y pájaro, que se unen a una aliteración en este sonido velar. Mágico pájaro regio. El lírico manto es de armiño, por lo tanto hace alusión también a un material refinado e identificado cromáticamente con la pureza, con el blanco. También recordemos, o mejor dicho, hagamos hincapié en que el cisne incluso a la hora de morir presenta una rima, un canto rimador, es decir, es incluso especial, refinado en ese sentido. Pasando a otra composición de Rubén Darío, continuamos con versos de otoño. En versos de otoño, fijémonos ya en el título, porque el otoño se vincula con esa desazón romántica a la que se hacía alusión inicialmente y que se vincula con imágenes como el otoño, lo crepuscular, la llegada de la noche, que son propicias también a la ensoñación, pero sobre todo a la melancolía, como sucede en esta composición. Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma. Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma y en tus labios compendias la alegría del mundo. El amor pasajero tiene el encanto breve y ofrece un igual término para el gozo y la pena. Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve. Hace un minuto dije mi amor sobre la arena. Las hojas amarillas caen en la alameda, en donde vagan tantas parejas amorosas, y en la copa de otoño un vago vino queda en que han de deshojarse, primavera, tus rosas. Bien, es una composición en la que también se busca la sensualidad, se hace especial hincapié en lo sensorial. Fijémonos en las sinestesias de los dos primeros versos. Cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma.
tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Hay referencias cultistas como por ejemplo bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma, una alusión al nacimiento de Venus, y en tus labios compendias la alegría del mundo. Hay una idealización, por lo tanto, de la amada a través de esta hipérbole que se transmite a través de una metonimia, a su vez, la alegría del mundo que representa tu sonrisa, simplemente es tu sonrisa, no toda tú. El amor pasajero tiene el encanto breve, es una paradoja, y ofrece un igual término para el gozo y la pena, una antítesis. Hace una hora que un nombre grave sobre la nieve. Hace un minuto dije mi amor sobre la arena. Se puede percibir aquí un pequeño cruce. Lo habitual es grabar, tal y como comentaba en clase, un nombre sobre la arena y pronunciar mi amor, una declaración de amor sobre la nieve. Las hojas amarillas caen en la alameda. Hay que recordar el título, versos de otoño. El otoño, insisto, la melancolía. Las hojas amarillas caen en la alameda, símbolo del otoño, en donde vagan tantas parejas amorosas. En pleno otoño, la melancolía, melancolía por un amor perdido. Amor perdido en alusión a la segunda estrofa, también el tempus fugit. Y en la copa de otoño un vago vino queda en que han de deshojarse primavera personificada, por eso aparece con mayúscula, tus rosas. El tema que aquí predomina es el paso del tiempo que todo lo arrebata, incluso arrebata la propia vida. Recordemos las edades del hombre, la primavera, la juventud, el otoño, el crepúsculo que nos lleva hacia la muerte, representada en el invierno. Son las estaciones. Incluso llegará para ti, que eres primavera, la caída, la desaparición, por lo tanto, tu propio otoño, en que las rosas perderán sus bellos pétalos. En siguiente lugar, nos vamos a detener en Sinfonía en Gris mayor, otra composición que tiene un marcado carácter narrativo y que, igual que hicimos con Sonatina, vamos a detenernos no tanto en su análisis, sino en tratar de visualizarla por el carácter plástico de la misma, tratar de disfrutarla y, como siempre digo en clase, de paladear, de saborear la estética tan característica del modernismo. Sinfonía en Gris mayor, ya en su título nos evoca una sinestesia. La sinfonía como composición musical en gris, un color que transmite melancolía, que transmite profunda tristeza. Y leemos, interpretamos. El mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros marchan, el fondo bruñido de pálido gris. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo, camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo su lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil. Los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico. El lobo se aduerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Conviene destacar a lo largo de esta composición cómo se aprecia, por un lado, su carácter narrativo, el carácter plástico. Somos capaces de imaginarnos a ese lobo presenciando la escena. Al final de la composición, como acabamos de ver ahora, predominan las aliteraciones que evocan el sonido de la cigarra, así como el sonido tan característico de los grillos, a través de aliteraciones ya en sonidos más ligeros, como el sonido lateral L. Por otro lado, hay referencias a una técnica pictórica como es el esfumino, porque precisamente se evoca ese mundo de ensoñación a través del humo que sale del cigarro o de la pipa que puede estar fumando ese marinero mientras contempla el horizonte, anhelando un tiempo pasado. Por lo tanto, el sentimiento que predomina es la melancolía conjugada con un gusto por lo plástico, por la estética, por la sonoridad, por la búsqueda de la belleza tan característica del parnasianismo.
Y en último término, vamos a centrarnos en la composición que lleva por título una cita latina tomada directamente de la Eucaristía. Ite missa es, podéis marchaos, podéis iros. Hoy en día lo relacionaríamos con este podéis marchar en paz, id en paz. Estéticamente es una composición que se asemeja a un soneto. Sin embargo, si contamos las sílabas de los versos, vamos a apreciar cómo predomina el alejandrino. Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa, virgen como la nieve y honda como la mar. Su espíritu es la hostia de mi amorosa misa, y alzo al son de una dulce lira crepuscular. Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar. Su risa en la sonrisa suave de Mona Lisa, sus labios son los únicos labios para besar. Y he de besarla un día con rojo beso ardiente. Apoyada en mi brazo como convaleciente me mirará asombrada con íntimo pavor. La enamorada esfinge quedará estupefacta. Apagaré la llama de la vestal intacta y la faunesa antigua me rugirá de amor. En esta composición nos llama la atención la presencia del léxico característico de la Eucaristía, característico de la religión cristiana, como es por ejemplo la hostia de la primera estrofa, el hecho de alzarla, o también hay que destacar términos como sagrada. Además, hay referencias cultistas que se corresponden con el periodo del Renacimiento, como la alusión a Mona Lisa. Hay referencias a Eloísa. Hay también algo de léxico esdrújulo que busca la sonoridad, como el término sonámbula, marcadamente musical. Llama la atención que prácticamente en esta composición no haya encabalgamientos, a no ser en los dos últimos versos, y también llama la atención la evolución que hay desde temáticamente un amor más o menos idealizado, que es ese que se transmite, que es tan característico de la Edad Media. Recordemos el de yo me libeo soy, solo me libea creo. Pues aquí igual hay una idealización de la amada que aparece totalmente endiosada, que se eleva como esa hostia en medio de la Sagrada Eucaristía. Por cierto, recordemos, o mejor dicho, fijémonos en la referencia a la lira, que es un instrumento característicamente renacentista, y fijémonos también en elementos característicos del erotismo, como es el caso de los labios. Sus labios son los únicos labios para besar, una hipérbole que llama la atención también sobre esa idealización física, más allá de moral. Fijémonos en los políptotos, besar y besarla, en el cromatismo, el rojo beso ardiente, que nos lleva directamente a una sinestesia tan característica del modernismo. Apoyada en mi brazo como convaleciente me mirará asombrada con íntimo, otra palabra esdrújula, pavor. La enamorada esfinge quedará estupefacta, esfinge, por lo tanto, entrada de componentes exóticos, característicos de Oriente. Apagaré la llama, recordemos, es una referencia al Renacimiento, la llama de amor, tan característica de San Juan de la Cruz, de la vestal intacta. Y la faunesa en cuanto al léxico también nos llama la atención, puesto que es un neologismo inventado por el propio autor. Y la faunesa antigua me rugirá de amor. Rugir, animalización, rugir de amor, llegada de la pasión amorosa que deja atrás esa idealización tan característica de la Eucaristía. Y pasamos ya a la segunda de las autoras que nos ocupa, Delmira Agustini. Evidentemente, la obra de Rubén Darío tuvo un gran impacto en sus coetáneos, hasta tal punto pues, que genera una escuela literaria. En esta escuela literaria del modernismo, cabe destacar a Delmira Agustini como una de las últimas voces más representativas. Su obra, a pesar de ser breve por sus circunstancias vitales, tiene una gran calidad formal y estética, es decir, asimiló en gran medida los rasgos característicos del movimiento modernista. Ahora bien, hay que tener en cuenta que habitualmente esta trayectoria literaria resulta eclipsada por sus avatares personales. Y es que Delmira Agustini falleció asesinada a manos de su exmarido cuando era muy joven. Se habían separado, pero seguían viéndose a escondidas. Y aunque es cierto que en los temas de literatura nosotros no debemos hacer mención a la biografía, sí que considero relevante este dato anecdótico. Después de haber
haberse separado, continuó viendo a su marido a escondidas y precisamente quedaban en hoteles donde finalmente acabó asesinándola. Bien, en cuanto a la obra de Edelmira Agustini, hay que tener en cuenta, si se compara con la de Rubén Darío, que introduce una nueva perspectiva, y es la perspectiva de género. Es decir, por primera vez se da entrada en la literatura a la visión femenina, al deseo femenino, algo que hasta entonces estaba totalmente estigmatizado. Además, introduce referencias a los placeres del cuerpo y a los sentimientos, emociones fuertes, la pasión amorosa, el deseo e incluso referencias más o menos explícitas al sexo. Pese a su breve recorrido vital, sí que nos legó una trayectoria literaria interesante, por lo que tiene de novedosa, compuesta por obras en las que evidencia el haber asimilado la renovación estética, métrica y formal tan característica del modernismo, como se aprecia, por ejemplo, en el Libro Blanco, en Cantos de la Mañana, o quizá en una de sus obras más reconocidas en la estética erótica, que es Los cálices vacíos. Recordemos siempre que en el erotismo el cáliz se suele identificar con la figura del útero. A ellos hay que añadir otro conjunto de recopilaciones, de composiciones, mejor dicho, que fueron recopiladas a posteriori y que fueron publicadas con carácter póstumo, como es el caso, por ejemplo, de Rosario de Eros. A la hora de definir las características temáticas de la obra de Edelmira Agustini, cabe aludir no solamente a la evasión, que es tan característica de los modernistas, y para la cual, en su caso, acude al mundo de los sueños, a la ensoñación tan característica del romanticismo, sino también la sensualidad. El amor y el erotismo son pilares a lo largo de toda su trayectoria poética. Llama la atención el placer que explícitamente refiere en torno al cuerpo de la mujer, la reivindicación del deseo desde esa perspectiva femenina a la que se aludía antes, el erotismo, y sobre todo la inversión de los roles tradicionales son cuestiones especialmente relevantes, porque por primera vez la mujer se permite presentarse como aquella que desea y el hombre como el objeto de deseo. También aparecerán otros sentimientos como el pesimismo o el tormento y la oscuridad, que se pueden identificar con la última etapa vital, aunque no sea lo más conveniente llevar a cabo siempre un paralelismo entre la vida de los autores y su trayectoria literaria. Precisamente estos rasgos como la sensualidad, el erotismo y el dominio formal son los que vamos a ver a través de la lectura de algunas de sus composiciones. La primera de las composiciones de Edelmira Agustini que tenéis en vuestra recopilación de textos es la que lleva por título Sobre una tumba cándida. Tumba hace referencia, lógicamente, a la muerte cándida, blanca, pura, palabra esdrújula, por lo tanto, modernismo. Ha muerto, dicen tan claro que no entiendo. Verter licor tan suave en vaso tan tremendo. Tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino, tu alma por celeste o tu perfil por fino. Tal vez fueron tus brazos dos capullos de alas. Eran cielo a tu paso los jardines, las salas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Oh, tentación de alas, una ventana abierta, y te sedujo un ángel por la estrella más pura, y tus alas abrieron y cortaron la altura en un tijeretazo de luz y de candor. Y en la alcoba que tu alma tapizaba de armiño, donde ardían los vasos de rosas de cariño, la soledad llamaba en silencio al horror. Soledad y horror aparecen personificados. Vamos, por lo tanto, a revisar esta composición. Ha muerto, dicen tan claro que no entiendo, es una paradoja. Verter licor tan suave en un vaso tan tremendo es una referencia, como decía antes, erótica. El vaso también se identifica con el útero, se identifica con el cáliz. Tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino. Hay una idealización de la amada, ya no es el tópico de la femme fatale a la que antes se aludía. Tu alma por celeste, tú, amada mía, procedente del cielo, otra referencia a esa idealización tan característica del Renacimiento, incluso del periodo medieval, Melibeo soy, solo Melibea creo, y o tu perfil por fino, delicado, etéreo. Tal vez fueron tus brazos, paralelismo, tal vez, musicalidad tan característica de Rubén Darío y de otros modernistas.
Fueron tus brazos dos capullos de alas, porque eres un ser celestial. Capullos es una imagen muy plástica, las alas que envuelven. Eran cielo a tu paso los jardines que nos recuerdan el refinamiento característico de París, el cosmopolitismo, las alas, lo mismo, y te asomaste al mundo dulce como una muerta, sinestesia, dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Es un ser celestial. Vemos también cómo se rompe el ritmo de la composición a través de exclamaciones. Oh, tentación de alas, una ventana abierta, predomina el sintagma nominal y repeticiones de léxico abierta, abierta, que se pueden interpretar con connotaciones eróticas. Y te sedujo un ángel por la estrella más pura. Fijémonos en las referencias continuas a lo celestial. Ángel, estrella, pura, alas. Abrieron y cortaron la altura en un tijeretazo de luz y de candor. Luz y candor hacen referencia, por lo tanto, al color blanco, a la pureza. Y en la alcoba que tu alma tapizaba de armiño, la alcoba, la parte más interior, el armiño, un material rico, al que ya hacía referencia una de las últimas composiciones de Rubén Darío que interpretamos, donde ardían los vasos, a los que ya se hacía referencia antes en la segunda estrofa. En un vaso tan tremendo los vasos arden, la pasión amorosa, de rosas de cariño, hay una sinestesia, la soledad se llamaba en silencio al horror. ¿Por qué? Porque es el anhelo de un amor que no se consigue, que no se llega a realizar. Pasamos a la siguiente composición, que lleva por título El intruso. Amor, la noche estaba trágica y sollozante, cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego la puerta abierta sobre la sombra helante. Tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante. Bebieron en mi copa tus labios de frescura. Y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas. Y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta mi sombra tu olor de primavera. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Llama la atención de esta composición no solamente la estructura, puesto que simplemente con echarle un vistazo vemos que se trata de un soneto del cual habría que analizar la métrica, pero es que además hay un vocativo, amor, referido a Cupido, pero también referido en general al ser amado. La noche estaba trágica y sollozante. Fijémonos en los adjetivos: trágica, palabra esdrújula, sollozante, que evoca melancolía. Cuando tu llave de oro, oro, riqueza de los materiales, cantó en mi cerradura. Evidentemente, este verso exige una interpretación de carácter erótico. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante. Tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Podría hacer referencia, por lo tanto, a la eclosión, a la unión amorosa, a la unión sexual. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, referencia a piedras preciosas. Bebieron en mi copa tus labios de frescura, otra vez la copa, el vaso, el cáliz, tus labios de frescura, connotaciones eróticas. Y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Es, por lo tanto, el fin del encuentro amoroso. La cabeza fragante es una sinestesia que hace referencia a ese amor que penetra directamente por todos los sentidos. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas. Fusión total de los amantes, paralelismo dentro de verso y políptoto son los recursos que imprimen mayor belleza a este verso. Y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Sumisión total, por lo tanto, del yo lírico a la persona amada. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, sinestesias e hipérboles con las que se ensalza este vínculo amoroso. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Tiemblo si tu mano toca la cerradura. La cerradura, el acceso a mí, por lo tanto, se identifica con la vulva, con el órgano sexual femenino. Y bendigo la noche sollozante, repetición del adjetivo, y oscura, que floreció, primavera, por lo tanto, en mi vida tu boca tempranera, como ese vino al que ya aludió en más de una ocasión. El hecho de florecer evoca la primavera, la juventud, el primer encuentro entre los amantes. Y por último, llegamos a la composición que lleva por título Cuentas de fuego. Volvemos otra vez a la apertura y al cierre. Cerrar la puerta cómplice con rumor de caricia. Deshojar hacia el mal el lirio de una veste. La seda es un pecado, el desnudo es celeste, es un cuerpo mullido, un diván de delicia.
Fijémonos en los síntomas nominales yuxtapuestos que juegan sobre todo con el poder de evocación sensual. Abrir brazos, antítesis, cerrar, primer verso. Segunda estrofa, primer verso, abrir, abrir, cerrar. Abrir brazos, así, todo ser es alado, todo ser es divino, todo ser es celestial, ahí la metonimia. O una cálida lira dulcemente rendida de un canto y de silencio. Más tarde, en el helado, más allá de un espejo, como un lago inclinado, ver la olímpica bestia que elabora la vida. Amor rojo, amor mío, sangre de mundos y rumor de cielos. Tú me los des, Dios mío. Hay un anhelo, por lo tanto, por gozar del deseo sexual, por consumar ese deseo sexual, tal y como se aprecia en el último verso. Tú me los des, Dios mío, Dios, a ti te clamo, a ti te pido, por favor, que me des este goce. Cerrar la puerta cómplice, palabra esdrújula con rumor de caricia, un rumor de una caricia sensual. Asimismo hay una personificación. Fijémonos también en la ligera sinestesia. Deshojar hacia el mal el lirio de una bestia, el lirio de color blanco, cromatismo. La seda es un pecado, seda, material exótico, el desnudo es celeste, procedente del cielo, y es un cuerpo mullido, un diván de delicia, mullido, alude directamente al tacto, un diván de delicia, de algo sabroso, de algo rico, por lo tanto sinestesia, referencias continuas a los sentidos, abrir brazos, así todo ser es alado, cuando se abren los brazos, por lo tanto hay una referencia a lo celestial, ese amor divino al cual se aspira, al cual se anhela, o una cálida, palabra esdrújula, lira, dulcemente rendida, nuevamente sinestesia, de un canto y de silencio. Hay una antítesis, el canto y el silencio. Más tarde, en el helado más allá de un espejo, como un lago inclinado, ver la olímpica bestia que elabora la vida. Olímpica es una palabra culta y es una palabra esdrújula que aporta musicalidad. Libre interpretación de la olímpica bestia también puede ser el ser amado que de repente se convierte ya en un animal de amor, tal y como se ha mencionado en otras ocasiones. Amor rojo, amor mío, cromatismo, anhelo por consumar ese amor, por unirse con él, sangre de mundos y rumor de cielos. Dios mío, tú me los des, tú me los des. Tú me des toda esa sangre, toda esa pasión amorosa a la que alude la sangre de manera metonímica. Como vemos, hay una riqueza verbal constante mediante la acumulación de recursos a la que ya se aludió con anterioridad. Precisamente cualquiera de estas estrofas, cualquiera de estos versos nos dará pie a hacer un comentario de manera exhaustiva o cuanto menos esas 3 citas que se nos piden para darnos el 0,5 sobre los 2 puntos que se nos pueden dar máximo en cada una de estas preguntas de literatura.